Un ecosistema tradicionalmente machista donde estallan denuncias graves de agresión sexual. Unos personajes que son puro negocio, puro éxito, puro marketing. Unas empresas que justo aquí se quedan en lo jurídico y evitan lo social. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Qué pasa si condenan a un futbolista por agresión sexual? Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que Kit Digital ha llegado a más del 92% de los municipios de España? Te cuento más al final del episodio. Los goleadores de hoy no son del Mundial, pero nos cuentan una historia. El centro y el primer tanto para el Celta, marca Santi Mina. Estamos en la temporada 2020-2021 de la Liga Española. Santi Mina es un delantero goleador, canterano del Celta de Vigo, que jugó varios años también en el Valencia, pero que el Celta decidió recuperar. Cuando el Celta ficha a Santi Mina para volver a casa, ya había sido denunciado e imputado por agresión sexual. Aquellas temporadas en el Celta fueron buenas para Santi Mina, mientras su proceso penal avanzaba durante 3 años y se le procesó, se le mandó al banquillo de los acusados, la Fiscalía pidió 8 años de cárcel, comenzó el juicio. En ese tiempo, Santi Mina marcó 30 goles. El 4 de mayo de 2022 fue condenado a 4 años de cárcel. Vamos a otro estadio, a otro equipo, a otro gol más reciente. Lo marca otro delantero, Rafa Mir. Es un trotamundos del fútbol que ha jugado esta temporada en el Elche, aunque cedido por el Sevilla. Cuando se produjo esta cesión al Elche, el equipo ya sabía que a Rafa Mir le habían denunciado por agresión sexual en 2024, cuando jugaba en el Valencia. Esta temporada 2025-2026 ha marcado 8 goles en 30 partidos. Esta semana fue condenado a 8 años de cárcel por agresión sexual. Pensemos en políticos imputados por delitos graves, de corrupción o de agresión sexual. No hace falta imaginar muchos. Tenemos casos recientes. ¿Qué suele pasar con ellos cuando se les abre juicio y aparecen los indicios? ¿Qué pasa mediáticamente? ¿Qué pasa en sus organizaciones? Pensemos en catedráticos, en empresarios de televisión, en productores de cine, en actores. ¿Por qué con los futbolistas parece que es distinto? En la tensión entre la presunción de inocencia y los hechos, ¿qué debe hacer un equipo de fútbol cuando aparece una denuncia y luego una imputación y una apertura de juicio y una petición de cárcel por parte de la Fiscalía? Hemos visto muchas respuestas a estas preguntas y diferentes entre sí. Yo, que soy del Betis, no puedo evitar acordarme de Rubén Castro, acusado por malos tratos hace 14 años. El club le mantuvo en el equipo y esos años se convirtió en el máximo goleador de la historia del club. El sector más ultra de la grada se inventó un cántico machista para defenderle. Le dicen al jugador: no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bien. España ha cambiado mucho en esta década y media, pero ya entonces este cántico fue muy polémico. Justo antes de que saliera la sentencia, el Betis mandó a Rubén Castro a jugar cedido a China. Se esperaba lo peor. Pero, traca final de esta historia, Rubén Castro fue absuelto. En el caso de Santi Mina y Rafa Mir, sí hay condena, pero no es firme, claro, porque cabe recurso. ¿Qué suelen hacer los equipos en este caso? ¿Qué dice la ley? ¿Qué margen hay para hacerlo un poco mejor? Antonio Albarral, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Antonio Albarral es abogado especializado en Derecho Deportivo. Antonio, si te parece, vamos a conocer mejor el detalle de algunos de estos casos y luego aclaramos alguna duda contigo. Pero vamos primero a Valencia. Lucas Marco, hola. Hola, ¿qué tal? Lucas Marco es mi compañero del diario.es en la Comunitat Valenciana, que ha seguido desde el principio el juicio contra Rafa Mir. Lo primero, Lucas, ¿por qué se condena a Rafa Mir por agresión sexual? Bueno, según el apartado de hechos probados de la sentencia, la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, tanto Rafa Mir, que entonces era delantero del Valencia, como su amigo Pablo Jara, también futbolista, conocieron a 2 chicas en una discoteca de Valencia, la discoteca Mía, y luego se fueron todos juntos, junto con un par de amigos de los futbolistas, a chalet de Rafa Mir en una urbanización de Bétera, que es una localidad cercana, ¿no?, a la ciudad. Entonces, en esta urbanización, en la piscina, hay una primera agresión sexual. Luego, en una segunda fase, digamos, hay otra agresión sexual muy parecida, ya en el baño de la vivienda.
Finalmente, las chicas son expulsadas del chalet. Incluso una de ellas se queda prácticamente desnuda en medio de la calle de esta urbanización, y cuando pasa un vecino paseando el perro, le piden su teléfono para poder avisar al padre de una de las chicas para que vaya a recogerlas, y este vecino, ante esta situación que definió en el juicio como una escena violenta, digamos, llamó directamente a los vigilantes de la seguridad privada de la urbanización, que a su vez llamaron a la policía local de Bétera. Más allá de los hechos probados que derivan en la condena, esa misma noche se da algún detalle en esta historia, Lucas, que ya nos da alguna pista de cómo reaccionan los equipos en casos como el de Rafa Mir. Sí, bueno, lo que él mismo declaró en el juicio es que antes de irse a dormir, él mismo llamó a lo que él dijo que era un asesor del club para explicarle la situación, ¿no?, que se había producido, según su relato de los hechos. Poco después le llamó el director deportivo del club, que era vecino de esta urbanización, e incluso se acercó a su vivienda para comentar esta situación. Y entonces, claro, el espacio, ¿no?, donde se producen los hechos es un espacio bastante singular, ¿no? Y sobre todo también en relación con la actuación de los 3 agentes de la policía local que llegan a la urbanización cuando estas chicas son expulsadas del chalet, porque su actuación fue muy cuestionada. Dijeron que las chicas les habían explicado que eran relaciones consentidas, cuando en el juicio estas 2 jóvenes dijeron exactamente lo contrario. Por eso el tribunal ha pedido que se deduzca falso testimonio, ¿no?, contra estos 3 agentes de la policía local de Bétera. Ellos dijeron que no sabían que Rafa Mir era el morador de esa vivienda. Antonio Albarral, abogado, voy contigo en este punto de la historia, o con el paso de los meses, cuando se ve que el caso tiene recorrido, que imputan al futbolista, que es un referente social por otro lado. ¿El club en ese momento podría haberle echado? ¿Le podrían haber despedido? En los contratos, y más cuando hablamos de contratos de jugadores profesionales, tienen infinidad de cláusulas, ¿no? Se incluyan lo que se conoce como cláusulas de conducta o de reputación, ¿no?, que no dejan de ser cláusulas, para explicarlo de forma muy sencillita, que velan porque el jugador se comporte de forma adecuada y de una forma en la que no se manche la imagen del club, ¿no? Si se comete algún tipo de actuación, y evidentemente en ese tipo de actuación podríamos hablar de, por ejemplo, la comisión de una conducta delictiva, el club sí podría tratar de justificar el despido disciplinario del jugador en aplicación de su normativa interna. Normativa interna, ya digo, no normativa laboral de carácter general. Sí se podría justificar el despido de esa forma y rescindir el contrato. No obstante, si cualquier club rescindiese el contrato por estos motivos, muy probablemente esa decisión sería recurrida judicialmente, y salvo que esté todo muy bien atado a nivel disciplinario interno del club, es posible que el club sea condenado a pagar la correspondiente indemnización al jugador. Lucas, ahora que está condenado, aunque recordemos es una sentencia que no es firme, puede recurrir, pero ¿qué dicen el Elche, que es donde ha jugado, y sobre todo el Sevilla, que es quien en realidad tenía, cuando jugaba en el Valencia, y sigue teniendo, la propiedad del futbolista? Sí, bueno, pues el Elche enseguida dijo una frase que es como típica frase, ¿no?, de reacción a este tipo de situaciones, que es que analizaría con rigor, ¿no?, la sentencia antes de tomar cualquier decisión. Y luego, por su parte, el Sevilla también expresó, pues, su firme y rotunda condena, ¿no?, ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual. También es una condena en primera instancia, con lo cual su defensa ya evidentemente anunció que recurrirá a la condena y por tanto no es firme. También hay que tener en cuenta que aquí, en todo este caso, sobrevuela, ¿no?, irremediablemente el antecedente de Dani Alves, ¿no?, en Barcelona, porque Alves fue condenado en primera instancia por una agresión sexual en una discoteca de Barcelona, y luego el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo absolvió, ¿no?, en una sentencia que a su vez está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo. Antonio, en el punto en el que estamos ahora, que ya tenemos una condena aunque no sea firme, jurídicamente, legalmente, ¿una condena así es causa justificada de despido de un futbolista? Bueno, no automáticamente. Es decir, una condena penal, y más en la situación en la que estamos ahora mismo, es decir, una condena que es recurrible, no es condición suficiente para que un club unilateralmente decida suspender o dar por finalizado el contrato de un jugador, ¿no?
en el caso de Rafa Mir hubiese entrado en prisión provisional, o si se acordase ahora que entrase en prisión provisional, en el Estatuto de los Trabajadores se contempla la posibilidad de suspender la relación laboral. Es decir, no se termina el contrato, no se resuelve el contrato, sino que queda suspendido hasta que la sentencia finalmente sea firme. Cuestión distinta es cuando esa sentencia sea firme. Es decir, si tenemos una sentencia que o bien no es recurrida o bien no puede ser recurrida porque hemos llegado a la última instancia y se condena al jugador, no es que la sentencia en sí haga que el contrato se pueda rescindir, sino que evidentemente el jugador que va a tener que entrar en prisión no va a poder cumplir con sus obligaciones profesionales, no va a poder ir al lugar de entrenamiento ni disputar partidos, y por lo tanto esa circunstancia sí habilita al club, en este caso al Sevilla, para rescindir y para dar por finalizado el contrato laboral. Ahora te pregunto más cosas, pero despido ya a Lucas Marco, Comunitat Valenciana. Gracias, Lucas. Gracias a ti, Juanlu. Un abrazo. Para saludar a Beatriz Muñoz, compañera del diario.es en Galicia. Hola, Bea. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Bea, hablamos contigo del caso Santi Mina. Recuérdanos por qué se le ha condenado. Pues se le condena porque en junio de 2017 estaba con un amigo en Mojácar, en Almería. Allí conocieron a la que es la víctima, que se había ido con su amigo a una furgoneta en la que los dos dormían. Y mientras estos dos estaban teniendo relaciones sexuales, su amigo y la víctima, él entró en la furgoneta, le dijo a la chica que le gustaba, le metió el pene en la boca sin preguntar, así consta en la sentencia, y ella lo rechazó, pero aún así él le metió los dedos en la vagina. Ya el segundo rechazo de la chica, al final él cesó, paró con su actitud. La sentencia lo condena a 4 años por abuso sexual, entonces recordemos que aún no había cambiado el Código Penal, que ahora recoge todo esto como agresiones sexuales, y la sentencia reconoce que hay daños tanto físicos como psíquicos en la víctima, dice que hay un cúmulo de pruebas. Lo decíamos antes, el Celta, si no me equivoco, ficha a Santi Mina en 2019 sabiendo que la denuncia existía. Sí, la denuncia era pública. Recuerdo que esto fue en junio de 2017. Hay crónicas ya de que él pasó la noche en el calabozo, quiero decir, se supo inmediatamente, era público. El Celta decidió ficharlo para la temporada 19-20, es decir, 2 años después de que todo esto se supiese. ¿Y había preparado el Celta algún tipo de cláusula, como lo que nos explicaba antes Antonio, ¿no? Por si llegaba una condena a mitad del contrato, poder tirar de algún tipo de cláusula de reputación para expulsarle? No, el Celta no puso ninguna cláusula. Carlos Mourinho, que era entonces el presidente del equipo, habló en diciembre de que habría tolerancia cero si se demostraba, si había una condena, pero no había ninguna cláusula. Y de hecho reconoció, una vez fue condenado ya Santi Mina, ante los medios de comunicación, que se arrepentía de no haber incluido una cláusula para poder despedirlos si había una condena. Y cuando llega la condena, vea qué hace el Celta. Pues una vez tienen una condena, el Celta aparta a Santi Mina, que hasta entonces había jugado con normalidad, era titular, era uno de sus jugadores estrella, y le abre un expediente disciplinario. Él envía un burofax, Santi Mina, para reclamar que lo vuelvan a incluir en los entrenamientos, y efectivamente el Celta lo hace. Pero claro, a estas alturas el equipo ya entiende que esto es un problema y lo que está intentando es buscarle una salida al jugador. Entonces, en el verano de 2022, finalmente hubo una cesión a un equipo de Arabia Saudí, al Al-Shabaab. A la siguiente temporada, en 2023, había una ratificación de la condena por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y ese verano el Celta anunció a través de un comunicado que ahí sí ya rescindía el contrato con Santi Mina. De hecho, hizo su comunicado de que despedía a Santi Mina con todo el respaldo de la Liga, y al final ellos negociaron con Santi Mina para este despido, para evitar que fuese una cuestión judicializada también. Antonio, te consulto a ti también sobre este caso. Hay muchas empresas que cada día pues se exponen a despidos que se pueden complicar judicialmente, ¿no? Pero a veces se asume ese riesgo porque prefieren sacar a alguien que mantenerlo por alguna razón, ¿no? Y digamos que el daño reputacional o la motivación ética pueden hacer que uno diga, mira, lo sacamos del equipo y afrontamos la situación judicialmente. Sí, claro, eso sí, evidentemente, en cualquier empresa, si el empresario quiere prescindir de nuestros servicios, puede hacerlo sin ningún problema, ¿no? Ahora bien, hay 2 opciones: o llegas a un acuerdo con el jugador para pactar una rescisión del contrato de forma acordada con las consecuencias económicas que ello suponga, o tienes que abonarle al jugador la cuantía que le resta por pagar
del contrato que tenga. Si tiene 2 años de contrato y quiere rescindirlo, pues evidentemente tienes que abonar esa cantidad, ¿no? Bueno, estamos analizando las piruetas que dan los clubes de fútbol cuando parece que les sobreviene, les estalla un caso de presunta agresión o de condena dentro de su plantilla de futbolistas. Pero quizá haya que irse más allá de lo técnico, ampliar el foco. Es lo que le he pedido a mi compañera Ana Requena Aguilar, redactora jefa de género en eldiario.es, para esta nota de voz. Hola, Juanlu. A mí me da la sensación de que los clubes de fútbol utilizan la presunción de inocencia o el hecho de que una sentencia no sea aún firme para en realidad no involucrarse en un asunto que les incomoda, que es pronunciarse sobre hechos que pueden hacer que se rompa esa lógica heroica del jugador de fútbol, entendido como una especie de héroe moderno, de referente masculino para sus seguidores. Los jugadores de fútbol son las insignias de los clubes de fútbol y hacer de esos jugadores imagen y representantes de ese equipo de fútbol. Con lo cual, claro, el hecho de que uno de ellos se vea involucrado en un delito, especialmente en un delito sexual, creo que es algo que incomoda y que ante esa incomodidad deciden barrer para casa, ¿no? Y deciden ser muy tibios cuando, como un espacio preferente de socialización masculina, podrían tener un gran papel siendo mucho más contundentes a la hora de rechazar determinadas conductas, de ser firmes contra el machismo, de generar un diálogo o una conversación abierta, explícita sobre el machismo, sobre la violencia de género, sobre la violencia sexual, que efectivamente lo que vemos es que ante esa incomodidad optan por el silencio o por la protección. Bueno, terminamos contigo, Bea, desde Galicia. ¿Qué balance crees que hace el Celta? ¿Qué balance haces tú de todo esto? ¿Crees que episodios como estos cambiarán los protocolos, cambiarán la gestión de casos parecidos? Sí, yo creo que este caso hizo muy evidente esta especie de connivencia, esta especie de compadreo que hay, ¿no? En el sector del fútbol todavía se nota mucho con este tipo de actitudes y con las agresiones sexuales. Y hubo mucho malestar en su momento. El Celta tiene, por supuesto, muchísimas aficionadas. Hubo muchas plataformas feministas quejándose de que se le trataba bien, ¿no? Mientras estuvo a la espera del juicio. No era una cuestión solo de que él estuviese integrado en el equipo, sino de que se le premiaba. Hubo homenajes a esta persona. Entonces, creo que se aprendió y que el Celta, quiero pensar que ha cambiado un poco la sensibilidad. Ahora la presidenta es María Mourinho, que es la hija de Carlos Mourinho. El Celta ya está teniendo otras actitudes en general, culturales, sociales. Está, yo creo que virando mucho en la comunicación. Y quiero pensar que se ha aprendido y que el error no estaba en no haber incluido una cláusula, sino en tal vez no haber tenido más prevenciones con alguien pendiente de un juicio por una agresión sexual. Beatriz Muñoz, eldiario.es en Galicia. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Antonio Albarral, experto en Derecho Deportivo. Gracias a ti también. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Hasta la fecha, Kit Digital ha concedido más de 937.000 ayudas a pymes y autónomos para digitalizar sus negocios. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.